Pues, mis queridos estudiantes del octavo grado, sección A y sección B, retomando ya los trabajos a distancia, ¿verdad? Como sabemos y como ya es de costumbre, estamos este año por la pandemia, ¿verdad? Por el aislamiento social, por la manera de prevenir un poco el contagio masivo de esta enfermedad, ¿verdad? Que ya le conocemos como el coronavirus. Entonces estamos haciendo este trabajo a distancia, ¿verdad? Entonces vaya mi saludo, vaya mi afectuoso saludo para todos ustedes, ¿verdad? Desde acá, desde la distancia, pero sí muy reconfortado yo como docente, ¿verdad? Por el trabajo realizado por ustedes, ¿verdad? Que demuestra un poco ese interés, ese liderazgo, esa autonomía como estudiante que ustedes tienen y que pueden formarse, ¿verdad? Responsablemente. Hoy les traigo nuevamente, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Un trabajo más en el área de trabajo en tecnología. Nuestro tema es control a ser aplicadas a las microempresas, ¿verdad? Entonces siempre un poco dentro del contexto de microempresas. ¿Por qué hacemos énfasis? Porque necesitamos de personas emprendedoras, ¿verdad? Por eso hemos hablado ya de liderazgo, hemos hablado de cómo ser emprendedor. Entonces todos estos temas van un poco ligados unos a otros, ¿verdad? Y dentro de todo este tema también existe, dentro de todo este proceso, existe una etapa muy importante que es la etapa del control, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver con la calidad, ¿verdad? Calidad que ofrece una microempresa con respecto a los objetivos que quiere lograr, ¿verdad? Como ya sabemos, nuestra guía de trabajo se nos presenta así: poner siempre nuestro nombre y apellido. Si van a hacerlo en el cuaderno, sin problema, también empezar un poco a detallar el control, el contenido, el tema que vamos a tratar, y poner el nombre y apellido, grado, sección y la fecha del trabajo, ¿verdad? Esto es importante para tener en cuenta, para yo ir registrando también en los indicadores. La capacidad, ahí tenemos, establece los mecanismos de control a ser aplicados en una microempresa de servicio, ¿verdad? Y tenemos 8 indicadores, ¿verdad? De logros acá, de acuerdo a nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, les invito, antes de empezar a leer un poco, porque tenemos la información más abajo de donde vamos a estar trabajando. Antes de leer esa información, tenemos como siempre las actividades previas, ¿verdad? Es un poco lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, o qué les parece a ustedes, ¿verdad? Entonces tenemos dos preguntitas acá que puedan responder con lo que ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué entiendes por control en una microempresa, ¿verdad? Escribir ahí lo que ustedes saben. Ahí no hace falta responder correctamente o el concepto correcto, ¿verdad? Eso vamos a llegar más adelante, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es: ¿por qué es importante en una microempresa la calidad? ¿Verdad? Esas dos preguntitas entonces como actividades previas de lo que ustedes, de los saberes previos que ustedes tienen. Luego sí ya empezamos con las actividades, ¿verdad? Que vamos a hacer en base, acá tenemos por ejemplo, escribir el concepto de tres, de control de calidad y de cantidad. Después escribo dentro de cada paréntesis, ¿verdad? D si es verdadero y F si es falso. Fundamento la respuesta. Tanto el verdadero como el falso vamos a fundamentar, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es verdadero y por qué decimos que es falso, ¿verdad? Y tenemos ahí la regulación: consiste en medir el desempeño, el sistema que permiten solamente el desarrollo de las metas. B, control es solamente el conjunto de acciones. Vamos a ver si es verdadero o falso, ¿verdad? Con el control es posible establecer todo aquello que tienda a asegurar el cumplimiento de una finalidad. Para que exista el control es necesario que se establezcan normas. Con control solo se pueden cumplir objetivos. Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a corroborar, pues si son
son ciertas o falsas, son verdaderas o falsas estas apreciaciones, ¿verdad? Y vamos a fundamentarlas ambas. Después tenemos un poco citar. El control se emplea para citar aquí. ¿Para qué se emplea el control? Tenemos cuatro factores que tenemos que poner para que se emplean el control. Las etapas del control son, acá tenemos 3 etapas, ¿verdad? Y los factores del control, que son 4. ¿De dónde vamos a quitar todo esto que vamos a estar trabajando? Y acá tenemos la información adicional, ¿verdad? Entonces, en esta información, para eso tenemos que leer, analizar, ¿verdad? Entender. Voy a dar un poco una pincelada, como se dice, ¿verdad? De lo que nos dice la información adicional. Dicen. En la primera parte nos habla, ¿verdad?, de que la regulación, ¿verdad? Todo sistema tiene unas normas, a cuál le llamamos regulación, ¿verdad? ¿Para qué eso? Para que mediante estas normas, si uno no tiene normas, si uno no tiene una regulación, unas reglas, entonces no va a poder lograr sus objetivos, ¿verdad? Ejemplo, si uno tiene una microempresa de comidas, ¿verdad?, de comidas rápidas, ¿verdad?, entonces tiene que tener unas reglas, por ejemplo, el horario, tiene que tener, por ejemplo, cómo vestirse los que van a estar trabajando, la vestimenta, qué utilizar, los condimentos, el tipo de carne, todas esas reglas, ¿verdad? ¿Para qué? Y encuadrarse a esa regla para que pueda lograr el objetivo, que es, por ejemplo, ofrecer comidas ricas y saludables, por decirlo, ¿verdad? Bueno, el conjunto de acciones, acá tenemos, por ejemplo, algo importante, el conjunto esa de acciones, procedimientos, normas o técnicas que aseguran la regulación de un sistema es lo que se denomina control, ¿verdad? Todo ese conjunto de las acciones, procedimientos, todo lo que yo hago, todo lo que yo pongo como regla en la empresa, ¿verdad?, eso constituye también control, ¿verdad? Se denomina control. Si consideramos un sistema como un conjunto de elementos estrechamente relacionados que se persiguen en fin común, es posible establecer que todo aquello tienda a asegurar el cumplimiento de la finalidad del sistema de control, ¿verdad? Entonces siempre nos habla un poco del control. Acá en esta parte tenemos la importancia del control, ¿verdad? ¿Por qué es importante el control? Y acá nos destaca una de las razones más evidentes de la importancia del control, es porque hasta el mejor de los planes se pueden desviar. El control se emplea para, o sea, si uno no tiene un control, ¿verdad?, no va a poder lograr el objetivo, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué es importante? Primero, para mejorar la calidad en el servicio, en lo que uno produce. Otro, enfrentar el cambio, porque vieron que todas las empresas van innovando, van poniendo cosas nuevas. Entonces, con un control únicamente vas a poder también innovarte, o sea, la empresa va a poder innovarse. Agregar valor, ¿verdad? A través del control uno valora más su producto. A eso le llamamos valor agregado. Facilitar la delegación y el trabajo en equipo a través del control, ¿verdad? A través del control, entonces el equipo va a poder ayudarse y va a poder trabajar. No solamente sobre uno se carga toda la responsabilidad. Después nos habla un poco de las etapas del control, ¿verdad? Habíamos dicho 3 etapas tenemos, ¿verdad? La primera etapa es la medición del desempeño. Después tenemos la comparación del desempeño con el estándar y comprobación de las diferencias que existen. Y corrección de las desviaciones, ¿verdad? Entonces, uno es para medir, ¿verdad?, cómo se está produciendo, ¿verdad? Otro es comparar un poco si esto que se está produciendo, ¿verdad?, es lo que yo esperaba. Y si está mal esto, entonces corregir, entonces aplicando las medidas necesarias. Los factores, por último tenemos los factores de control, que son la cantidad, el tiempo, el costo, la calidad. Estos son los 4 factores, ¿verdad? Existen 4 factores que deben ser considerados para aplicar el proceso de control. O sea, para poder vos llevar a cabo el control, entonces tenés que tener en cuenta la cantidad. O sea,
Por ejemplo, ¿cuánto se debe producir? Tiempo. ¿En qué tiempo? Si yo tengo que entregar esto en 2 días, bueno, entonces necesito controlar eso. Costo. También el costo, ¿verdad? El control debe mirar un poco cuánto me cuesta, cuánto le cuesta a una empresa esto, para poder ponerle su respectivo valor, ¿verdad? Y por último, la calidad. No porque yo haga mucho, tenga que bajar la calidad de mi producto, ¿verdad? Siempre se debe mantener la calidad. A pesar de que yo produzca más, entonces la calidad debe mantenerse. Acá hay algo muy importante abajo. Acá voy a marcar. Para controlar la calidad de un producto se realizan inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que las características del mismo sean óptimas. El único inconveniente de estas pruebas es el gasto que conlleva el control. O sea, ese control de calidad es muy importante en una microempresa, mantener esa calidad, pero eso conlleva también un costo, ¿verdad? Ese control lleva un costo. Entonces, hay que evitar realmente lo mínimo posible los errores en el proceso de producción de una empresa, ¿verdad? Bueno, entonces esto para tener en cuenta un poco, el control es una de las etapas en una administración, ¿verdad? Está la planificación, está la ejecución, está la evaluación y también está el control. Entonces, para tener muy importante esto en cuenta, el control, porque tiene mucha relación con la calidad. Bueno, espero entonces, yo sé que ustedes son muy capaces, espero el trabajo de ustedes cuando ustedes quieran entregar. Yo ya no puse, no es que quieran entregar, significa que van a dejar por mucho tiempo, ¿verdad? Si hoy mismo pueden entregar, pueden hacerlo, pero perfecto, ya pueden entregarlo, ¿verdad? Sin ningún problema voy a estar recibiendo el trabajo, ¿verdad? Para ir. No dejemos encimar los trabajos porque pasamos malos ratos, ¿verdad? Y tenemos dificultades luego en el procesamiento de la calificación, ¿verdad? Por eso yo quiero felicitarle a aquellos que en la primera etapa cumplieron a cabalidad con todos los trabajos y entregaron a tiempo, ¿verdad? Y que sigan así. Eso forma parte un poco del espíritu teresiano, esa responsabilidad, esa madurez como estudiantes, ¿verdad? Entonces les deseo un lindo trabajo, que pasen, que sigan teniendo mucha salud, que Dios y Santa Teresita nos siga bendiciendo.